Tomás Araceno. Si alguien ha escuchado su nombre, por favor, pues comenten, a lo mejor en algún momento o han visto. Alguien preguntó la vez pasada que si era, y no les quiero volver a decir de qué es, pero preguntó a alguien que si era el de las arañas. Sí, sí es el de las arañas, pero el que lo limiten a un artista que se dedica a las arañas, pues es un poquito, pues simplista. No se trata de un hombre que nada más hace arte a través de las arañas. Es un personaje que va a romper con estos lineamientos, con estos límites de lo que normalmente pensamos que es arte y va a expander lo que vamos a hacer como arte. Hay una combinación de elementos y, por ejemplo, esta es una de las obras que se venden. Sí, son telarañas. Es la telaraña de varias arañas, las pone en una caja, generalmente de vidrio, pero es abierta, si lo ven acá, tiene aperturas, porque si la araña se quiere ir, se va a ir. Si va a tejer su telaraña más atrás, generalmente las vende sin araña, déjenme decirles, pero te pone los datos de cuál es la araña, quién es el autor de la obra. Y por ejemplo, en este caso te pone la especie, ¿no? De la araña, que esa es la araña que hizo, o este tipo de arañas, generalmente es una, que realizó esta telaraña. Vamos a ir viendo qué pasa con Mm. esta obra. ¿Son telarañas de verdad o él las Son hace de telarañas hilo? de verdad, son Ah, telarañas de verdad. Hace otras cosas que no son telarañas de verdad, vamos a ir viendo lo que hace, pero estas son telarañas de verdad, se venden. Eh, una alumna mía una vez me dijo que tenía una de estas. No he ido a su casa, pero sí sé pues de alguien que compró una de estas. Y él, como les digo, va a romper todos esos límites entre lo que es el arte, la ciencia, la mitología, porque también trabaja mucho con mitología, con ingenieros. Bueno, es realmente es muy difícil encasillar a Tomás Araceno. Vamos a hablar un poco de él, cómo es. Bueno, realmente nació en Argentina, 1973. Es lo que se llama ahora un artista del ambiente, pero también él se considera un filósofo, pues ecológico, vamos a llamar así, o de la ecología, porque esto es lo que él va a trabajar. Va a importarle mucho el futuro de los humanos, obviamente, no nada más esto, sino la tierra en sí, el problema que son los combustibles, los fósiles, la idea de la tierra que se está calentando, el cambio climático y todo esto. ¿Cómo poder ayudar y ayudarnos para que la Tierra y los humanos que vivimos, que la habitamos, estemos mucho más sanos? Tomás Araceno vivió en Italia cuando era niño. Sus padres fueron exiliados, bueno, huyeron de Argentina justamente por la dictadura. Y en el 92, del 92 al 1999, estudió arte y arquitectura en Buenos Aires. Hizo su doctorado en Buenos Aires. Pensamos, o sea, obviamente la familia regresó, él regresó y terminó en Buenos Aires su doctorado. Muy importante que él estudió arquitectura, además de arte. Después se va a ir a Alemania, estudia en Frankfurt, participa en el pabellón de arquitectura en la Bienal de Venecia del 2002 y después va a estudiar en el 2004 en Venecia. Es importante también porque a lo mejor sí han escuchado de Olafur Eliasson. Estuvo en México, para las que están en México. eh, tuvo alguna exhibición pequeñita, me parece que en el Tamayo, no soy muy segura, creo. Hugo Rondinone sí seguro estuvo también en el Tamaño, pero no sé si Olafur Eliasson. Fue su maestro. Olafur Eliasson también vale la pena en algún futuro, a lo mejor, tener una clase de él. Se dedica mucho más a lo que es la óptica y la luz. Pero bueno, finalmente va a residir en Frankfurt en el 2005 y ahí va a tener su estudio. A ver quién está preguntando aquí algo. Tuvo una escultura hace poco fuera del Museo Jumex. Ahí estás, ya ves, Alejandra. Yo sabía que había tenido algo por ahí en algún lado por México. Entonces, esa es otra obra, por ejemplo. Entonces, esta obra no es una telaraña, está basada en las ideas de las telarañas, pero muchas otras ideas también, como vamos a ir desarrollando. Estudia en la NASA en el 2009. Entonces, pensemos también, a ver,
artista, arquitecto, que estudia en la NASA, además de todos estos estudios, y es el primer artista en residencia en MIT. Entonces, estamos hablando de una institución de ingeniería, es una universidad que se dedica a la tecnología. Es la primera vez que vemos esto, desde 2012 o abren este programa a artistas también, y hoy, desde el 2012, vive en Berlín. Ahí es donde tiene su estudio, ahí es donde trabaja, viaja por todo el mundo, como van a ver su investigación, porque es un artista que constantemente está haciendo investigación, constantemente está estudiando y viendo cómo podemos vivir en otro tipo de mundos. Entonces, una de las cosas que a él le interesan es justamente la sostenibilidad. Cómo poder vivir con cierta energía que sale de otros sitios, no los normales que conocemos, el sol, etcétera. Cómo además los animales o los microorganismos también se conectan. Entonces, por eso su interés con las telarañas y con las arañas. Y va a tener proyectos muy largos, porque son proyectos que no es nada más una obra de arte, como por ejemplo el de aire, que los últimos 10 años ha estado trabajando ahí. Cómo los organismos pueden autosostenerse y cómo podemos nosotros como humanos aprender de esos organismos. Entonces, por ejemplo, en esta bola que vemos acá, es una bola donde crecen plantas. Y cómo llega el agua acá, el sol, de dónde viene todo esto. Son proyectos que, como y voy a repetir varias veces, que están entre el arte y la ciencia y el mito y lo que podemos lograr como humanos. Esta es otra de estas obras que son muy complicadas, a veces tienen conexiones, bombas, sale agua de algún lugar, oxígeno de otro lado, aire, etcétera, y se convierten en obras de arte, porque son mundos para él que van a ser autosuficientes. Por eso les digo que esto sugiere muchas cosas. Sugiere de dónde está el límite, por qué esto es arte, por qué vas a poner una instalación así. Y bueno, esto es lo que estamos viviendo en el siglo XXI, algo que es completamente diferente. ¿Cómo tener un mundo fuera de este mundo, pero sigue estando dentro de lo que es la Tierra? ¿Cómo vivir en un ambiente que flota? Esto se le ocurrió en algún momento y se va a dedicar a hacer estas esferas donde va a crecer muchas plantas en general, donde hay posibilidad de vida y que estas podrían ir como globos flotando por toda la Tierra sin tener un lugar en especial, como ser un nómada, pero un nómada del aire. Y entonces, ¿cómo esto lo va a trasladar a los humanos? ¿Cómo sería que un humano pudiera estar flotando todo el tiempo? Y hace por primera vez, porque la ha hecho varias veces, este tipo de experimento. En el 2004 en Roma va a hacer una especie de globo con muchos niveles y si ven en esta fotografía hay gente que está, bueno, no flotando porque está encima de ese globo, en la parte de arriba y que pues está interactuando de una manera muy diferente con el espacio. ¿Cómo podríamos sobrevivir una cosa así? Así que estos son a la vez experimentos, a la vez son obras de arte. Las vemos a veces en esta que vemos aquí, es una instalación de estos mundos que pueden flotar. En el caso de ellas, tienen adentro esas plantas que van creciendo y a veces crecen por afuera, en las uniones, por adentro, etcétera. Y son jardines flotantes. Un poco esta idea, claro, el nombre, jardín flotante de Babilonia, pero aparte de esta parte de la mitología, o de uno de los monumentos más importantes de la antigüedad, que no tenemos realmente más que una descripción, y que pues nos hace pensar, ¿no? ¿Cómo en realidad es un jardín flotante? ¿Cómo es esto? Y para Saraceno, eso es el futuro, es esos jardines flotantes que probablemente un humano podría estar viviendo ahí adentro, ¿no? En una de estas esferas. ¿Qué material tienen estas esferas? No, estas son bueno, es un material medio plastificado, porque sí utiliza plástico, pero casi siempre los plásticos que él usa son reciclados. Vamos a hablar al final también de eso, porque tiene otro proyecto justamente que va recuperando plásticos por todo el mundo. Pero es bueno que pregunten porque sí es muy interesante verlas aquí, lo ves que son de plástico, no, o sea, no tienen ningún peso
Y la intención también es que hay una conectividad entre ellas. Van juntas, no es que es un globo y se va, sino cómo vivir en comunidad. Como las arañas, que tienen estas ideas también, porque los insectos, la observación de los insectos es parte de su investigación, es parte de lo que vamos a ver. Aquí vemos Tengo esta una instalación. pregunta, Dime. perdón. ¿Quién es el sponsor de estos proyectos? O sea, Bueno, es muy interesante que preguntes eso porque les voy a enseñar que durante Art Basel, uno de los Art Basel hace muchos años, los estaba financiando el reloj estos Audemars Piguet. Entonces, sí, hay muchos patrocinadores y ahorita vas a ver, porque MIT también está metido ahí, el Instituto Max Planck en Berlín está metido en algunos de sus proyectos. Entonces, tiene una combinación de instituciones que lo financian, porque como hay tantos, no es, él no es el único y estos proyectos son interdisciplinarios. Entonces, hay muchísima gente, no es nada más él. Él es el director de estos proyectos, él los inventa, digamos, en el sentido de que tiene la idea o la teoría y más bien una hipótesis y cómo se llevan a cabo. Pero hay muchísima gente trabajando detrás de esto. Él tiene un estudio muy grande con muchísimos asistentes, más aparte de lo que crea que a veces, ¿cómo se dice? Se necesita de diferentes instituciones de diferentes cosas. Está también metido con la NASA y la fotografía es parte de lo que él hace también. Esto es un ejemplo de una instalación. Y en esta instalación que estuvo en el MoMA, vemos que son muchas fotografías, pero perdón, tomadas de una manera que nos permite ver un espacio general. Es un poquito como lo del IMAX, pero la idea no es eso, sino la idea son estudios de las nubes. Y el nombre cúmulos justamente es uno de los tipos de nubes. Cómo las nubes van a ir cambiando cuando tienen agua dentro, cuando se están formando, y tienen muchos nombres. Esos son estudios que se han hecho por muchísimos años, no es algo nuevo. Pero estos estudios también le permiten a él entender la atmósfera y para otros proyectos. Entonces, es una combinación de cómo presentas la obra y cómo tienes investigación además, porque aquí hay una visión, ¿no? Como si fuera otro universo, pero la Tierra obviamente, y hay múltiples perspectivas desde diferentes ángulos, lo cual les da pues unos 360 grados alrededor. Uno de los proyectos que tiene es empezó en el sur de Corea, se llama el Cosmos Poético del Aliento. Y además, a veces sus títulos son muy complicados o poéticos, pero es un experimento que es un domo solar. La idea de cómo presentar esto, de cómo vivir en estos globos donde la atmósfera o el calentamiento de la Tierra no nos afecte y podemos vivir en el aire, una visión que hay ciudades que podrían flotar en lugar de estar en la Tierra, pero sino en el cielo. Entonces vean cómo estos proyectos funcionan y esto se hizo en el sur de Corea con energía solar para poder inflar este globo. La energía solar no es algo que él inventó, pero que lo utiliza muchísimo y que vamos a ir viendo también cómo le interesa, porque hay, además de la energía solar, hay una energía que el mismo sol va a dejar en la Tierra. Entonces, ¿cómo podemos enfriar la Tierra si la Tierra se ha calentado? Entonces, ¿cómo podemos extraer esa energía que ya está en la Tierra? Eso lo vamos a a ir viendo poco a poco. Bueno, entonces, esta idea de vivir en el aire, en una ciudad flotante, y tiene un proyecto que se llama, y me encantan a veces sus títulos porque se llama Airport City, un puerto de aire o la ciudad del puerto de aire. Y lo hizo en Londres, va a funcionar como un observatorio. Eso es una colección de esferas. ¿Por qué digo que es una? Parece es una, pero adentro hay otra y otra y otra. Y la idea es que fuera como un departamento, como departamentos, un edificio donde en cada nivel vive otra familia. No son, obviamente no son cosas que la gente vive ahí en verdad, son experimentos para cómo serían estas ciudades del futuro. Es muy futurista. Y aquí lo vemos justamente. Claro que son transparentes en este caso, no hay ninguna privacidad,
pero vemos que hay diferentes niveles y sería como un edificio, pero no pesa, no hay una construcción sólida y irían flotando por todo el universo, por todo el mundo en este caso, pero sería una ciudad en sí misma. A mí me parece que el futuriar esto es increíble, es una visión utópica y él justamente dice que esta idea de lo que estás, de que puedes aerotransportarte, o sea, transportarte por aire, y es una visión que él tiene que sería posible y que seríamos nómadas, que no tendría que haber, No vivirías ahí, ¿no? perdón. No te quedarías en un solo lugar, Exacto, podrías. estarías viajando siempre y lo más interesante que él dice, que propone, es que no habría países. Entonces, si no hay países, no hay guerras. Si no hay fronteras, no hay estos conflictos. Y es una de las cosas que él propone también por eso. Entonces, no hay un pleito de tierras. Pero bueno, entonces, ¿cómo tener eso si no tenemos una agricultura de la tierra? Por eso tiene la idea de que también se puede crecer plantas en estos globos, ¿no? Y los llamo globos, pero no son en realidad globos, ¿no? Es como el ave. El interés que él tiene de los arácnidos es para crear un universo diferente. Y esta instalación, que a veces son parecidas, pero se llaman diferentes porque depende en lo que está, esa se llama las galaxias formando filamentos como gotas en las hebras de una telaraña. Esta se presentó en la Bienal de Venecia, la número 53 en el 2009. Era parte de un proyecto mucho mayor y lo que está haciendo justamente es comparando estas telarañas y lo que crea una araña con el universo. Cómo además las estrellas se atraen entre una y otra, los sistemas, obviamente el sistema solar que tenemos nosotros y otros sistemas en el universo, y cómo ellas y los planetas se van atrayendo unos a otros. Y esto es un poco como la recreación de esas telarañas y que como si tuvieran una cuerda, ¿no? Estos planetas que giran alrededor del Sol y eso por eso hace una metáfora de que, o una alusión al universo a través de las telarañas. No todas son telarañas, no todas son de plástico, como vemos acá. Esta la presentó en el Metropolitan Museum, en la parte de arriba, en la terraza. Si alguna vez han ido al Metropolitan, hay una parte arriba donde generalmente hay obras contemporáneas, invitan a un artista. Y esto es un proyecto que empezó en el 2002 y sigue hasta hoy. Es estas ciudades nube que le llaman. Como además tener una ciudad modular. Aquí estas no flotan, son estacionarias, pero son módulos. En lugar de construir hacia arriba, se construye como si fuera una molécula, como se va reproduciendo, como vamos creciendo, expandiéndonos, y aquí vemos gente que se metió, por ejemplo, y que vamos a experimentar. Esto también es algo sensorial, ¿no? Que tenemos aquí. Le importa mucho lo que es el impacto ambiental. Entonces, mientras más controlado está esto, es mejor para todos y vamos viendo lo que él va creando, porque la idea es que si estas ciudades como lo son ahora, crecen y crecen y crecen y crecen, bueno, pues la ciudad va cambiando su formato, lo mismo que estos módulos, pero en lugar de pensar en una idea convencional, que tenemos un edificio, que hay territorios, como les decía yo, que hay fronteras, pensemos que no las hay y nada más se van adhiriendo unas a otras. No se necesita más que un espacio donde uno pueda habitar. Todo esto viene de un personaje muy importante que diseñó el domo geodésico. Fuller, Buckminster Fuller, diseñó esto y es realmente un avance enorme en lo que es la ingeniería de cómo construir. Por cierto, en México tenemos un ejemplo muy importante que se construyó durante las Olimpiadas del 68. No sé si lo han visto por ahí, pero basado en los estudios de Fuller, de la geodésica. Y basado en esto, y basado también en pues un ejemplo de Graham Bell que obviamente el del teléfono, pero vamos a ver también que hizo en México decimos papalote, pero un cometa, basado en el tetraedrón, y a partir de ahí se le ocurre a Saraceno
hacer este ejemplo, o es un experimento, de cómo podría haber un edificio con esta forma que podría flotar. Otra vez sigue con esta idea de las ciudades flotantes, de cómo hacerle, de cómo podemos sobrevivir en otros mundos. Esto es la base del tetraedrón. Graham Bell, como les decía, había descubierto que era la forma geométrica más sólida que existe en el cosmos, en el universo, y que es justamente esta matriz. La base es una pirámide, la base es un triángulo, y nos podemos ir mucho más allá, y de ahí va a generar esta idea. Y parece obviamente un cometa, ¿no? Va volando, y cómo poder hacer que esto sea una casa o un edificio. Si le importa el impacto ambiental, tendría que usar materiales que no contaminen. Ahora lo va a hacer. ¿Qué pasa con las esferas de plástico? En general, Rutik, es muy buena pregunta, utiliza materiales reciclables. O sea, casi siempre utiliza materiales así. Y trata de hacerlo y trata que sea el menos impacto ambiental, obviamente. Sí, eso es básico para su obra. Bueno, esta fue una comisión en Rotterdam, en Holanda, y es a través de la Universidad bueno, de Delft, que es otra ciudad en Holanda, la Facultad del Espacio Aéreo o el Espacio Sideral y Ingeniería le pidió que colaborara con este proyecto. Entonces son proyectos que se convierten, les digo, en proyectos artísticos, pero muchas veces las bases son científicas y necesitan una mente creativa que va a pensar, como dice en inglés, out of the box, para poder generar ese tipo de ideas. A veces los ingenieros, los científicos están muy concentrados en la data, en ese tipo de cosas, y necesitan a alguien como Saraceno para sacarlos de eso y emprender otro tipo de ideas. Esas tecnologías sostenibles, con energía sostenible y que sean justamente Ruti, lo que se llama fossil free, fuera de contaminantes de fósil. Y que eso es la base que él quiere. Esa es una fotografía, bueno, más bien es un dibujo con la fotografía del cometa que había realizado Graham Bell, que era pues justamente la base de estas ideas desde 1890. Así que bueno, tenemos que, esa es una reconstrucción, más bien es una construcción ideal de cómo sería este edificio. Entonces, el edificio justamente, vamos a decirle edificio entre comillas, pero es realmente como si fuera un cometa, un papalote, y que cada quien tendría un departamento en uno de estos triángulos. Pero obviamente es algo que flotaría. Entonces, el impacto, si hay un impacto en el viento, obviamente, y el viento va a impactar al cometa, está amarrado, estaría amarrado, esa es la idea, pero vean que no está en la tierra, está flotando. Y esto es justamente lo que él trata de hacer, como si fueran velas de un velero y que podrían ir de un sitio al otro. Es una escultura, en verdad, que vuela. Está basada en ese tetraedrón, pero no tiene impacto en el ambiente, porque no está haciendo nada al ambiente. En este caso no hay un motor, no hay combustible, no hay nada más. Probablemente el material, como dice Ruti, tendría que ser algo que se tiene que usar para hacer algo tan ligero, pero es mínimo en comparación con todo lo demás. Pensemos en un edificio, en cómo se construye un edificio. Tienen que venir camiones, tiene que venir el cemento, tiene que venir los ladrillos, y es un impacto ambiental muchísimo mayor que algo así, ¿no? O sea, entonces en este caso hay cero impacto ambiental. Y va a expandir esta idea. Vean qué enorme está este lugar. Esta es una bodega enorme, increíble, que hay muchísimas exposiciones en Milán, en las afueras de Milán, y en el 2013 va a realizar este proyecto como lo había hecho antes en Roma, pero aquí hace esos 3 niveles, pero una extensión muchísimo mayor. No quiere decir que no es plástico, sí es plástico, pero están volando, o más bien flotando, en esta altura de más o menos 20 metros, digo, y es realmente, a mí me parecería alucinante, yo no sé si me atrevería a subirme a esa cosa, pero la idea aquí es que hay una cuarta dimensión en un espacio tridimensional. ¿Por qué lo llama como si fuera esta cuarta dimensión? Cuando uno
entra, primero hay 3 niveles. Les voy a mostrar estas fotografías. Es una locura. O sea, cada vez que uno da un paso, se va a modificar el ambiente. Entonces, claro, la coordinación de, como sabemos, pararnos, caminar, sentarnos, se pierde completamente. Se va a ir un poco a lo que se llama, bueno, a lo que creeríamos que son los orígenes del universo, a la física cuántica, y la arquitectura se va modificando porque, como lo ven, no es algo estático. Está, obviamente, retando las leyes de la gravedad, porque no, es imposible retarlas si vivimos, bueno, no retarlas, sino luchar contra ellas y ganar. Si vivimos en la Tierra donde hay gravedad, pues cada paso que vayamos a dar, cada vez que uno respira, cambia el espacio. De hecho, hay una secta en la India que ellos, bueno, son generalmente sacerdotes en la India, que dicen que uno debería de tratar de respirar lo menos posible. Caminan súper lento, súper lento. Se ponen, antes de que existiera para el resto del mundo los cubrebocas, se ponen cubrebocas, casi no hablan, porque dicen que cada vez que uno habla o que uno respira, está matando millones de seres en el ambiente. Bueno, esa es un poquito la idea, pero en un nivel más científico. Y esta red, que no son telarañas, pero está basado obviamente en lo que las arañas construyen, es una onda gravitacional, como él la nombra. Entonces, los nombres a veces parecen muy científicos, a veces son poéticos, a veces es una combinación de frases, casi una oración enorme que nos describe lo que estamos viendo. Y las construyen en diferentes sitios, en ambientes, a veces al aire libre, como está en un bosque, para ver si es factible que se puede vivir acá. Y de hecho, una de las cosas que sabemos cuando hay una selva o cuando hay un bosque, las plantas crecen encima de estas estructuras que existen. Si vemos las ruinas en cualquier sitio del mundo, bueno, podemos pensar en Angkor Wat o en México, que se han cubierto monumentos enteros con la selva, ¿no? Con las plantas. Bueno, esa es un poco la idea de cómo podemos interactuar con esa naturaleza que ya existe. Sus mundos son alucinantes y siempre invita al espectador a participar, a sentir esta idea de otro mundo, de otra forma de ver la gravedad. Este se llama en órbita. Pensar que no tenemos ningún peso, que estamos caminando en esta red y acá abajo, pues bueno, está el vacío del interior de un edificio, ¿no? Pero acá también tenemos esta idea de que son diferentes niveles y es un universo dentro, obviamente, de una instalación. Vamos viendo cómo poco a poco él va a hacer diferentes investigaciones. Aquí lo vemos un poco más claro, cómo bueno, aquí hay esta persona que está casi corriendo a la mitad de esto, este otro que sigue una línea, hay unos que sí están detrás de los rieles aquí del barandal, etcétera. Entonces, no siempre usa una especie de plástico, a veces usa redes, a veces usa diferentes materiales, siempre tratando de ver esta experimentación y cómo el hombre podría habitar estos mundos diferentes. Como además las mismas arañas lo hacen, porque la araña pesa mucho más que su propia telaraña y hay una tensión en la telaraña cuando la araña camina sobre la araña y se dan cuenta además por un sistema que tienen, si tienen a un enemigo, ¿no? A alguien que, bueno, un insecto que se les está acercando a través de estas vibraciones de las telarañas. Así podemos también sentir al otro. Hay una conectividad con las otras personas. Aquí vemos que la misma gente están experimentando eso y hay plantas otra vez, porque hay una combinación interdisciplinaria de aracnólogos, o sea, especialistas en los arácnidos, ingenieros, arquitectos, gente que está especializada en botánica, en el espacio, ¿qué les digo? Todas las diferentes disciplinas que se les puedan imaginar. Algunas son instalaciones permanentes que se han convertido obviamente en esculturas. Muchas veces, la mayoría de las veces, sus obras
parten de una idea científica y artística, y cuando ya hay una instalación así es porque, claro, es el producto de todo eso. Y esta está en la Universidad del Sur de la Florida, en Tampa, pero ahora reconocerían que simplemente viendo esto, sabemos que es de Saraceno, pero muchas veces pensamos en estos adornos en muchos edificios y no nos damos ni cuenta que son obras de arte de diferentes artistas. Tendríamos que un poquito observar, a veces hay un letrero y podemos leerlo, a veces no lo hay, pero cuando lo hay, pues es interesante ver. Ahora, tiene desde el 2015 una fundación que lleva un proyecto que se le llama Aerocen. Y la idea es que hay una colaboración ética con la atmósfera. Tratar de entender cómo la atmósfera pues va a ir cambiando lo que nosotros como humanos hemos hecho, por supuesto, con la atmósfera, pero cómo la atmósfera también responde a diferentes cosas. Y entonces hay toda una comunidad de estos intelectuales, ingenieros, científicos, etcétera, que trabajan con esta idea de la colaboración ética con la atmósfera. Y esto fue una instalación en París, esto es el Grand Palais, y 50 personas estuvieron trabajando en esta instalación en ese momento, parte de su equipo, porque lo que él propone también es la antitecnología. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la ciencia o el arte puede estar en manos de cualquiera. Entonces enseña a la gente cómo puedes tú hacer experimentos en tu casa con elementos domésticos y cómo puedes llegar a conclusiones tan importantes como en un laboratorio, y cómo puedes ayudar también a colectar data para estos laboratorios o para estos científicos. Bueno, esta es un poco la idea de estos proyectos y estas fundaciones. Dentro de eso va a tener pues un mecanismo, vamos a llamarlo así, que se llama el explorador Aeroceno. Y parece un globo, eso es lo que parece en verdad. Y lo que les estaba yo diciendo un poquito es esto. La energía solar llega a la Tierra y la Tierra tiene una radiación infrarroja a partir de esa energía solar. ¿Cómo poder aprovechar esa radiación infrarroja de la Tierra para utilizarla como energía? Y de esta manera poder inflar esos globos o tener otro tipo de cosas, como inclusive cocinar. Cuando en el 2018 va a presentar la culminación de un proyecto que le va a poner Albedo. Y es parte justamente de lo que yo les decía de Audemars Piguet. Durante un año estuvo trabajando con todo ese equipo, con parte de lo que es la fundación de, pues, aunque son relojes, pero tiene una fundación para artistas donde tienen un proyecto cada año diferente. Y la idea es que en este caso tener que la gente puede estar, pues pueda saber de todos los problemas que tiene nuestra atmósfera. Pues gracias obviamente a las contaminaciones, a la contaminación, a los combustibles que utilizan fósiles y la radiación que la Tierra va a tener, cómo poderlas usar para, en lugar de todos estos combustibles que se van a utilizar en el mundo hoy en día. Entonces, esto es lo que presentó aquí en Miami en ese momento. Y como vemos, aquí está el globo inflado y todo esto, claro que pues parecería muy aparatoso, ¿no? Pero estos pues sombrillas pues enrevesadas que están viendo hacia el sol, lo que están haciendo es recibir la energía solar, pero más que nada lo que les decía yo era los rayos infrarrojos que ya están en la Tierra. El nombre albedo en latín viene de la blancura, pero en la astronomía se utiliza como una fracción del brillo solar que refleja en un objeto, en cualquier objeto. Entonces, le interesa obviamente cómo poder utilizar esto. Y lo que hizo es que se infló este globo con esos rayos infrarrojos que vienen de la Tierra, y no nada más eso, sino que se pudo cocinar
con esos rayos también. Y claro, Miami es un lugar perfecto porque pues hay mucho sol y se pudo utilizar eso. Entonces hay un trabajo de participación, de colaboración multidisciplinario, y son aquí 40, obviamente, de esos paraguas que reflejaban la energía solar y tenían la suficiente energía para cocinar. Yo sé que hay la energía de los paneles solares, es otro tipo de idea, pero también es bastante válida y aquí la va a, pues, a reproducir en una forma también mucho más exagerada, en el sentido de que la gente podía cocinar ahí e interactuar. Entonces, ¿cómo podemos hacer que no nada más utilizar la energía solar, sino cómo podemos enfriar la Tierra? Con este pues calentamiento global que tenemos, cómo podemos hacer que la Tierra esté más saludable. Y esa es una de las cosas que él propone. Podemos regular la temperatura de la Tierra sacando esos rayos infrarrojos que ya están en la Tierra gracias al sol. Entonces, utilizándola para diferentes cosas, como en el caso este era cocinar o inflar el globo. Y aquí los vemos justamente cocinando en estas, pues es una como estufa, si la ven acá, en lo que está cocinando. Y así se eliminaría la utilización del gas, la electricidad, y aquí vemos a esta chef cocinando. Lo que él quiere invitar a la gente que podría tener una de estas en la casa. Hay las instrucciones, por cierto, si uno se mete online, puede ver que hay, uno puede obtener una de esos. Puedes tener tu propia sombrilla para utilizarla de esta manera. Hay instrucciones, uno sigue las instrucciones y uno lo hace. Es una comunidad que utiliza todo esto y que lo van siguiendo y van colaborando también. Entonces, tenemos que hay vuelo por un lado y por otro lado elementos que nos ayudan a vivir en la tierra también. Pero ese potencial que se podría volar con esto. Entonces, al hacer un bien a la tierra, nos vamos a también hacer un bien a nosotros mismos. No es la primera vez que existe esto. El pionero fue Giovanni Francia en los 1960s, que cómo podemos enfriar la Tierra a través de los rayos infrarrojos que salen de la Tierra. Aquí vemos el globo volando, que realmente es interesante. Yo les hablé que era Audemars Piguet, la marca de los relojes, que tiene una residencia anual para diferentes artistas, y esta fue para Tomás Saraceno. El aire no cuesta, el aire es para todos, es una colaboración con la atmósfera basada en la ética, en el respeto a la atmósfera. Y bueno, no nada más lo ha hecho en Miami, esto sí es en Miami, pero lo ha hecho en diferentes lugares, y se convierten en esculturas aerosolares, como él le llama, para poder tener este balance termodinámico en la Tierra. Y les sonará a lo mejor que es muy científico, pero pensemos que él es un artista. Esta comunidad es internacional, de muchísimas disciplinas, son arquitectos, artistas, están en ciencias naturales, inclusive astrofísicos. Y alguien le preguntaba de quién patrocinaba, creo que ya el MIT, el Instituto Max Planck en Berlín y en otros lados, y también, como él dice, las arañas y sus espacios habitacionales. Bueno, pensando en el vuelo, tiene varios proyectos. Y en el 2015 se fue a Nuevo México y tuvo el récord de el más largo vuelo sostenible sin un combustible de fósiles, ni paneles solares, ni helio, ni baterías. Logró alzar 7 personas. Aquí lo vemos en esta fotografía, como es un globo enorme. Y claro, es algo completamente nuevo, basado en nuevas ideas. Y que en el 2020 hizo otro, el Aerocene Pacha, donde utilizó también esta idea del sol, el viento, pero nada de combustible, y vuela a través de esta área en Argentina que se llama Salinas Grandes, y va a romper otros récords de altura, de distancia y de duración de un globo, que es un globo que nada más no tiene propano, no es un globo normal, es un globo con este tipo de energía.
Y entonces él dice, bueno, en lugar de estar siempre pensando queremos ir más rápido, más pronto, más lejos, deberíamos de ver un poquito lo que tenemos alrededor nuestro, estos ritmos naturales que tiene el planeta, que hay una distancia y hay una velocidad que dependen del sol y del viento. Entonces, tener un entendimiento de esto nos hace mejores. Si tenemos, claro, los aviones y los helicópteros, inclusive los cohetes, van a tener un impacto negativo ambiental y por eso tenemos una crisis ambiental. Claro, son teorías, les digo que claro, que es la mayoría de los seguidores que también piensan que estamos pues en una crisis, ¿no? No digo que sí o que no, pero son teorías, o sea, se ha comprobado ciertas partes de esto, pero si seguimos así vamos a acabar mucho peor. Entonces, ¿cómo podemos usar la energía natural de la Tierra para salvarnos a nosotros mismos? Y se va a este lugar porque en esta área, en estas salinas, había 33 comunidades indígenas que habían tenido grandes problemas porque había una mina de litio que estaba haciendo, pues se sacaban las fuentes de ahí, el litio, y empezaron a contaminar el agua que tomaba la gente ahí, estas comunidades indígenas. Y dice, bueno, es que el agua y la vida es mucho más importante que el litio. Claro que el litio ahora se utiliza para muchas cosas, baterías, etcétera. Los que le patrocinaron este proyecto fueron estos cantantes del sur de Corea, que si alguna vez no los han visto, la verdad, son estos, lo que le llaman boy bands. Pero bueno, ellos les interesaba, claro, salvar en algún momento pues estas comunidades y hace este proyecto en solidaridad con estas comunidades indígenas. Hace una película que se llama Tata Inti y va a tener 7 personas que vuelan en diferentes globos aquí y que, pues, dado el problema que tenían, pues este tipo de vuelo es una propuesta, obviamente, para colaborar con la atmósfera. Les muestro un poquito de la película, nada más para que vean. Es muy poquito nada más para mostrarles que existe una película que hizo. Esto probablemente podemos decir, bueno, es que esto no es arte, ¿qué es esto? Y es un vaticinador que flota del proyecto de Auroceno. Es una escultura también aerosolar y al mismo tiempo tiene un sistema para ver cómo podemos volar con el viento y con el sol. Entonces, realmente es el tamaño pues, de una backpack, de una mochila. Cualquiera puede tomarlo, o sea, lo prestan a diferentes personas, pueden tener el suyo propio, además que hay instrucciones también cómo puede uno tener el suyo mismo, y empiezan pueden tener más data si todos nosotros colaboramos y somos parte de este proyecto. Aquí les enseño lo que viene en este kit, ¿no? O sea, bueno, tiene la tela que se infla con aire y que una vez que se calienta con el sol se convierte en una escultura que vuela. Y tiene unos sensores para tener toda esta data de la atmósfera y finalmente la recuperan ellos esa data para investigación. Él dice, mi trabajo tiene que ver con entender la atmósfera y que la gente que no tiene acceso a las infraestructuras tecnológicas las tengan también y puedan ayudar también a la Tierra de alguna manera. Escribe todo un manifiesto, realmente son como, pues, la idealización de un mundo donde todos colaboren, donde todos somos aeronautas y nos vamos a unir a este Auroceno, que es el proyecto que él ha creado y que sigue, obviamente, engrandeciéndose y creciendo y que, bueno, es parte de la idea de que queremos un mundo mejor. La teoría es que vivimos en una época que es el Antropoceno, que empieza justamente cuando se detona la primera bomba atómica. Y la primera fue en este lugar en Nuevo México, que se llama White Sands, en 1945, antes de lanzarla, obviamente, la de Hiroshima y Nagasaki. 70 años después,
va a al mismo lugar y empieza y hace este experimento donde hay hombres que vuelan solamente con el poder del sol, el poder solar. Y que esto es una colaboración con la Universidad de Texas. Entonces, todas estas colaboraciones, claro que tienen que ver con la ciencia y tienen que ver con el arte. Y volvemos a los arácnidos, a estas maravillosas arañas que tanto le encantan. Él es uno de los pioneros que empieza a escanear, digitalizar y medir una telaraña en una forma tridimensional. Hay una colaboración, como les mencioné, con muchísimas disciplinas, los aracnólogos, los astrofísicos, arquitectos, ingenieros y demás. La observación, obviamente, de cómo la araña se comporta y es no, o sea, sin afanes de lucro, es uno de estos pues, clubs, digamos, que aman a las arañas y que cómo pueden entender que viven en una comunidad las mismas arañas y cómo los hombres deberíamos de aprender a través de eso. Construyen, siempre están trabajando, son arquitectos, ingenieros, utilizan además una forma de comunicación interesante que es la vibración de la misma telaraña entre una y otra. Y bueno, pues podríamos pensar que esto nos podría ayudar como seres humanos. Las telarañas son la fuente de información para muchas de las obras, porque no es que se inspire y nada más lo haga, sino es una forma literal. Escanea la telaraña y la recrea completamente. En este caso es una que se hizo en el 2010, es una telaraña de una araña negra, no es la telaraña misma, en este caso ya está escaneado, hecho tridimensional, y fue una instalación. Les voy a enseñar esta fotografía para que me entiendan, y obviamente está exagerada, pues utiliza una escala, y había alrededor de 8.000 hilos conectados, 23.000 nudos que se hicieron manualmente, y bueno, era un espacio muy grande donde podías interactuar con la misma pues, telaraña recreada. Uy, espérenme. Entonces, bueno, tenemos esta conectividad y cómo se ven estas telarañas en grande. Tuvo una exposición muy importante en París, en el Palais de Tokio en el 2018, se llama On Air. Tuve la suerte de estar ahí en ese momento y es una propuesta, obviamente, para crear conciencia cómo el planeta debe de, primero, deshacerse de todos estos combustibles de fósiles, también los limitantes en las fronteras, y se llama On Air, en aire, la época del antropoceno, que es lo que estamos viviendo, ¿no? Que es una época donde la actividad humana hace demasiado impacto en el ecosistema del terrestre. Si pensamos en el pasado, siempre el humano ha tenido cierto impacto, pero lo que ha sucedido en los últimos 100 años no tiene precedente. Es algo totalmente nuevo el impacto que tenemos. La manera en que ha crecido la humanidad y la manera en que la impacta no existía antes de lo que fue la primera bomba nuclear. Hay una colaboración de muchísimas instituciones, activistas también, las comunidades locales de cada sitio. Los visitantes también colaboran en esta exhibición, músicos, filósofos, los mismos animales y los fenómenos celestiales, o sea, del firmamento. Cuando uno entra y penetra en este mundo de las arañas, aquí les muestro esta fotografía, que hay luz, obviamente, y estas arañas y que están trabajando constantemente. Es una constelación o escultura de telarañas y hay una comunicación entre las arañas mismas y hay una cooperación. Esos son para él los ecosistemas que se pueden crear entre lo humano y lo no humano. En lo que es frágil, como pensamos una telaraña, y lo que realmente es fuerte, porque la telaraña es muy, muy, muy fuerte. Es muy difícil de romper una telaraña si pensamos en una proporción, obviamente, de fuerza, ¿no? Entonces, también es una forma de imaginarse otro mundo, pero de una manera poética. Y aquí les muestro algunas partes de la instalación y les voy a enseñar cómo que
cómo se mueven también, como además es como si fuera un instrumento musical. Y Vean. allí estas sí son arañas, arañas. Esta no es instalación. Arañas, arañas, y están ahí todo el tiempo haciendo su telaraña. Y de verdad No, que pues, es alucinante. O sea, tiene alucinado. sí, no, es que es algo, primero es otro mundo muy interesante y hay que primero entenderlo y luego sentirse a gusto en este lugar, porque lo curioso es que, claro, no los vas a tocar, pero no tiene vidrio, ¿eh? O sea, todo está abierto. Entonces, digo, tú pensarías, bueno, pues, pero las telarañas, ellos se están construyendo. Entonces, la luz las ilumina y también, obviamente, responden a esto. Las mismas telarañas responden a nuestros mismos alientos o el viento cuando caminas, al del aire acondicionado del sitio y las vibraciones que hay en ese sitio. Y les voy a mostrar aquí, en algún momento tengo un poco de una película. Parecería que fuera una galaxia, ¿no? Esto es el cosmos y cómo se va extendiendo, ¿no? Como pensaríamos del universo. Y eso es esa metáfora que él hace mucho, ¿no? Él encontró justamente en el edificio del Palais de Tokio alrededor de 500 especies de arácnidos que van a utilizarse para esta instalación. Y aquí les muestro un poco de la película, para que vean que está por todos lados. La araña crea esta protección para sí misma, para protegerse. Aquí vemos otra, para que vean la instalación. Él dice, tú ves el universo que está tejido por la gente o por las diferentes arañas o las especies para tener las galaxias fuera de las casas. Es otro mundo que podemos meternos, ¿no? Sentirnos inmersos en este mundo. Aquí les muestro algunas otras. Entonces, se mueven con el aire, como les decía yo, y es un microcosmos. Hay un periodo de construcción y después ellos mueven, no lo ves acá, pero lo único que hace la gente que está aquí en estas instalaciones es mover los cubos para que las arañas, pues, caminen por otros lados y construyan. Y la gente camina con arañas? No, no, no caminas con arañas, déjame irme para No, atrás. no, pero las arañas están en las telarañas y no Sí, hay protección, entonces, no hay pues protección. hay arañas. Hay O arañas sea, por no todos te pueden lados. brincar. Sí, Oh hay my arañas por God. todos lados, por No, yo todos sí soy lados. así. Sí, no, 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 ahí está Ay, la araña, mírala, ahí está. qué Sí, ahí horror. están por todos lados. Sí, es bien loco, la verdad. No, está muy interesante, pero sí está loco. Yo no sé Sí, si yo podría. yo fallezco, dice Dania. Sí, no, lo que pasa es Qué que cuando estás allí, no piensas en eso, piensas en que se ve precioso, de verdad es algo muy, muy bello lo que construyen estas arañas, esos animales. Y cuando ves aparte la parte científica y lo mezcla todo, dices, wow, ¿cómo se le ocurren estas cosas a este hombre? De verdad es muy interesante. Aquí está otra araña, muy mala fotografía, pero bueno, para que vean. No nada más son las arañas, las telarañas, sino el polvo, porque generalmente, o sea, se dejan hasta que crecen y pues no se deben de estar moviendo, los mueven de vez en cuando para que se hagan en el mismo cubo, pero en general no, están así. Eso es lo que están, esa era una esquina, por ejemplo, con la luz, para que se den una idea, ¿no? Y dice, cada escultura está realizada con la tela de las arañas y es única, obviamente, pero es como si fuera una galaxia, ¿no? Geométrica que está flotando en este espacio infinito. Tiene diferentes partes en esta instalación y es un poco difícil ver, si ven la línea que se mueve, ¿no? Porque en este caso está haciendo otro tipo de experimento. Es como si fuera un instrumento de aire, pero el aire realmente es algo, nosotros no estamos tocando el instrumento. Nosotros pasamos por ahí y el mismo aire que producimos hace que se muevan esas cuerdas y que haya un sonido. Entonces es un sonido del aire y obviamente lo amplifica. No es que, o sea, él utiliza ciertos amplificadores para oír esto. Y estas líneas las va a traducir en frecuencias sónicas, en ritmos, obviamente, con la luz también,
y cómo además los mismos cuerpos, que tenemos no nada más el movimiento con el viento, sino energía y vibraciones, y lo que respiramos hace que tengamos un sonido, que como les digo, que él aumenta y lo hace como si fuera un instrumento. Yo hablaba un poco también de los mitos, porque también se va a basar en los mitos. Bueno, aquí vamos a ver unas ilustraciones, las observaciones de las diferentes telarañas y cómo hacen sus ecosistemas cada una. Hay biólogos, y ahí está el nombre de uno de ellos, Jacob von Uxel, que dice que tenemos que cerrar nuestros ojos para percibir el mundo de una araña y para aprender cómo vivir como ellas y con otras especies, porque hay que saber interactuar con otras especies, no estamos solos en el mundo. Y bueno, las propiedades de la araña, entonces es un estudio científico al mismo tiempo artístico, es una interacción con nosotros como vamos como espectadores, hay pues cómo las mismas arañas perciben, cómo atraen también, cómo además la telaraña misma va a atraer pues a una araña si quieren tener relaciones, si quieren cazar a otro animal, atrapan ahí al insecto, o hay otras interacciones sociales, las cuales les sirve la telaraña. Y aquí les muestro el mapa del Palais de Tokio, porque cuando hizo esta exposición encontró 500 especies diferentes en este lugar. Entonces, claro, vivimos rodeadas de estas arañas, no nos damos ni cuentas de cuántas arañas tenemos alrededor. Aquí es lo de la mitología que les decía yo, las historias que hay detrás de las arañas. Hay cuentos de los afrocaribeños, se llama Kwaku Ananés, que pues estas arañas que van a tener todo el conocimiento de la tierra. Hay también otras que vienen de Teotihuacán, historias que, bueno, son interpretaciones que es la diosa de la creación. Hay también de Nigeria y de Camerún, donde la tarántula es el mensajero entre los mundos y se interpreta dentro de la adivinación, la tarántula, imagínense esto. Hay muchos de estos videos que no son realmente videos realizados, no son películas, sino son movimientos que hacen las mismas las vibraciones o los sonidos o el mismo viento. Aquí tenemos pues con láser capturando lo que es una telaraña, ¿no? La telaraña ya tejida y cómo se mueve. Entonces son estudios, pero al mismo tiempo son bellísimos. Estas fotografías que parecen nebulosas, que las tomaron de el aire contaminado de Mumbai, en la India. Y son imágenes que él tomó de la NASA, justamente del polvo que hay ahí, y él las recrea y las amplifica, y son, bueno, una serie de ellas, como vemos acá. Entonces, cualquier cosa que nos parecería que es demasiado científica, él las hace de una manera poética y artística, como esta, por ejemplo, que está presentándonos, también va a ser, es un video, ahorita les voy a enseñar, pero como si fuera esta improvisación de música de las partículas. Y la materia y las partículas, como siempre están en movimiento, y hay aire que hace que las mueve, y hay un sonido que nosotros no lo podemos escuchar, pero que pues nosotros, así cuando vamos a esa exposición, somos parte de eso. Es realmente muy interesante, les voy a mostrar aquí el video. Entonces aquí está París y cómo van flotando todas estas partículas y las van recuperando toda esta data y va caminando. Hay cámaras que están todo el tiempo grabando la posición y la velocidad de las partículas, y eso es en tiempo real, bueno, en ese momento, ¿no? Cuando lo filmé, aquí lo ven, cómo se están moviendo. Y los transforman, no se oye aquí, pero en tonos musicales. Entonces, también hay música en la instalación. Y esta es una de mis favoritas, porque parecen globos, son globos, le llama aerografías, y va a hacer una grabación de las corrientes del aire, perdón, lo que él llama cartografía del aire. El aire que está dentro de estos globos lo trajeron de Mumbai, porque estaba muy contaminado y querían pues hacer algo para, también obviamente, para que
crear conciencia de esto, ¿no? La contaminación ambiental y la contaminación del aire. Pero vean cómo estos globos tienen un hilo acá y están conectados a esto que vemos acá. Y esto es una pluma. Os voy a enseñar, por eso se llaman las cartografías del aire. Y cuando la pluma se mueve, bueno, cuando el globo se mueve, mueve la pluma y la pluma pinta y entonces se convierte en una cartografía del aire. Y esto, bueno, pues es parte de esta instalación increíble. Viene inspirada de un teórico marxista, Guy Debord, que habla de esas psicogeografías, las experiencias que tenemos en una ciudad y cómo vamos a ver que el ambiente afecta, obviamente, y se imprime de esta forma en este caso. Les voy a mostrar el video para que vean lo que les estoy diciendo. Parece que el mismo globo pues se mueve porque alguien camina o porque alguien, bueno, en este caso van a ver que le sopla mi hija. Nos regañaron, por cierto, porque nos dijeron que no había que soplarle, que nada más hay que caminar o acercarse, pero sin soplar. Y bueno, va marcando las líneas a través del viento que nosotros estamos generando. La parte de atrás hay estos mapas de las arañas que están, obviamente, no es que las arañas caminaron allá, sino lo que las arañas y el movimiento de las arañas se va a transportar, digamos, hasta el papel y de esta manera se convierte en obras. O esta otra, que es la trayectoria justamente de una telaraña y que va de un lado al otro y que en este caso pues se imprimió. Son estudios que se hacen arte. Esto parece casi mármol, pero son los de las arañas que les decía yo que se ven ahí. Aquí este es otro también de esas telarañas, que esas no son telarañas sino está impreso, son impresos. Pero todos son basados en la naturaleza y en lo que las mismas arañas han hecho. Muchas fotografías hechas por él también hace mucha fotografía, esa que se llama El evento del horizonte, y son, bueno, todos los años luz, es el número de los años luz, y que 1999.000 años luz se llama esta fotografía. Y esta otra nos muestra que hay arañas que viven en el agua y que viven muy bien y que salen de vez en cuando a tomar aire, pero funcionan como si fueran un tanque de oxígeno de un buzo. Esto que ven acá es como una burbuja que la lleva la araña, no tienen branquias y que pues es como esas que le llaman campanas de buzos, pero es su abdomen y que se llena de aire y cuando se le va acabando, esto puede estar bastante tiempo debajo del agua, sube otra vez y toma aire. Y se ha adaptado a este hábitat. Entonces hay que aprender de estas arañas, vivir en mundos diferentes. La casa de las nubes fue una instalación que al observar las sales de litio, las formaciones de sales de litio, obviamente también las va a agrandar y las va a exagerar. Aquí vemos que las cuelga. Entonces está basado en sus observaciones de la naturaleza y también en las formaciones que hemos visto ya, sus ciudades, obviamente, de las nubes, como la que vimos en el Museo Metropolitano, que por cierto aquí está la terraza donde puso su instalación. Esas arañas hicieron telarañas en el agua. Sí, hacen telarañas en el agua. Se han adaptado y hacen telarañas en el agua. Déjame ver si me puedo ir para atrás para que la veas. Aquí está. Ve la telaraña. Bueno, estas son las formaciones de la sal de litio y son pequeñas esculturas. De ahí, esas formaciones lo va a inspirar a hacer objetos mucho mayores que parecerían edificios, parecerían estas moléculas que se pueden agrandar. Entonces el aire es muy importante. Las arañas, ¿cómo van a interactuar con estos aires? Y hay lo que se llama un elevador del espacio. Que no vuelve un mar, y Dania dice. Bueno, una comunidad de arañas, después de un día tejiendo, podría dar la vuelta al Ecuador.
Imagínense qué impresionante. Entonces hay una teoría, se piensa que en 10 días podría llegar a la Luna cuando hacen los cálculos. Desde 1895, un científico ruso había propuesto esta idea que se podría usar el hilo de una araña como si fuera un elevador para el espacio, porque van tejiendo, tejiendo, tejiendo y se va elevando este globo hasta que, si fuera, pensemos en una teoría, si alguien estuviera aquí adentro y la araña está tejiendo acá abajo, esto va yendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hasta poder llegar, obviamente, a la Luna. Claro que es una forma utópica, pero sería una forma de llegar al espacio sin combustible, con la simple ayuda de la telaraña. Esto es obviamente una inspiración de cómo podríamos hacer eso y cómo podríamos utilizar a estos animales, ¿no? Cómo podríamos viajar de un lado al otro como individuos o como comunidades y cómo podríamos colaborar, obviamente, con la atmósfera. Las arañas vistas como aeronautas y los globos como si fueran su ancla. Bueno, entonces hay que entender que todos estos objetos pueden ser traducidos a esculturas. Y aquí hay una de ellas con esta, pues obviamente telaraña, pero con un hilo, no es una telaraña, telaraña. Esta se vendió en el 2018 por $19,000. Y hay otras obras que se venden desde $2,000 hasta $80,000. Entonces, bueno, imagínense que pues Tomás Alaceno tiene mucho éxito. Hay unas obviamente muchísimo más grandes con instalaciones, interesado en lo que es la termodinámica, el movimiento a través del calor, y que aquí vemos esta instalación, muy bella por cierto, pero la idea del futuro en el aire sin combustible, de cómo podemos transportarnos de un sitio a otro sin tener que usar esos contaminantes tan grandes. Bueno, entonces esta es una instalación inmersiva. No hay la idea de los combustibles, por supuesto. Es nada más, todos somos pilotos, nadie es pasajero y todos podemos llegar a donde queramos. Las fotografías, estoy intercalando algunas de sus fotografías. Algunas son sumamente poéticas. Les enseño este video porque es también una pintura sónica que capta sonidos. Hay una proyección y un sonido de las frecuencias de radio que están generadas por los meteoros que están impactando constantemente la atmósfera, bueno, la parte de arriba de la atmósfera, que es la ionosfera. Hay una antena que él puso arriba del Palais de Tokio y que mandaba en este momento en la instalación las ondas de radio que van pues cubriendo al planeta por estos meteoritos o meteoroides, porque creo que son chiquitos, que impactan todo el tiempo a la atmósfera, y de ahí hay pues esta pintura sónica. Esta otra, que le llama la levitación cósmica, son partículas de polvo sónico. Otra vez, es el ritmo que él va encontrando en cosas minúsculas, estas frecuencias. Y es una colaboración con la Universidad de Chicago, por ejemplo esta, ¿no? Hay también un científico ruso, Alexander Chizhevsky, perdón, que dice que cada 11 años hay un comienzo de otro ciclo solar, y que hay cada vez que hay ese momento, hay un importante evento que sucede en la Tierra, un importante evento histórico. Bueno, esta colaboración entre científicos va a coleccionar data de la actividad solar, y los movimientos revolucionarios, o sea, qué pasa en el hombre cada vez que sucede esto, cada 11 años. Y la parte más grande de la instalación es esta. Le pone el título de Algorithms, o sea, algoritmo, pero la palabra ritmo está ahí. Y es otra vez estas improvisaciones, como si fueran improvisaciones de jazz. Es una improvisación musical. Todo esto está hecho con hilos, con cordones, con cuerdas, donde hay vibraciones. Y
cada uno lo puede uno utilizar como un instrumento y todas estas vibraciones no son nada más para el sonido, sino que también extiende a tu cuerpo, todo así. Bueno, en español, además, acuérdense que eres argentino, algo quiere decir algo, ¿no? No lo puedo traducir, something en inglés, que hay esta comunicación entre las especies, nuestros sentidos y justamente las improvisaciones. Pensemos en las improvisaciones de jazz. Aquí vemos cómo la gente lo puede tocar y suena, hay sonidos. Creo que tengo ahí una que sí tiene sonido, ahorita vemos. Pero vean, además, además de la interacción, la proporción de las instalaciones. Era un cuarto enorme y pues las diferentes personas que estaban ahí podían interactuar con esto, hacer música, hacer sonidos y tocarlas. Uno se extiende, uno hace una especie de danza. Creo que aquí se va a escuchar. Ahí escucharon un poquito de eso. Es un instrumento enorme, pero a raíz de la observación de las telarañas. La pura tensión de estas cuerdas, de estos hilos, nos da estos sonidos. Obviamente no hay más que esta idea de la geometría que hay en la naturaleza. La idea de Tomás Araceno es hacer esto en grande. Y estas son las obras que se venden ya sin telaraña, perdón, sin araña, la pura telaraña está en este caso en un vidrio y te da la descripción, si ven acá, es interesante, del título de esta obra. Entonces dice, bueno, primero, cuáles las arañas que lo hizo, los nombres de las arañas, cuánto hizo cada una, esa colaboración, una semana de una, otra semana de otra, y así tenemos que una más regresó después, hizo 2 semanas y estuvieron trabajando en colaboración en esta telaraña, y esto es una de las cosas que vende. Ha tenido muchísimas instalaciones en diferentes partes del mundo. Esta es en el 2020 en el Palazzo Strozzi en Florencia, la constelación termodinámica, una metáfora entre la relación entre el hombre y el ambiente. Y otra vez vamos a ver cómo podemos flotar con el puro sol, el puro calor del sol o el puro calor de la misma tierra. Y este es el proyecto que les dije al principio, que va a reutilizar, hay un reciclaje. Le llama el Museo Aerosolar, lo inició en el 2007 y están invitados todos a participar. Utilizar bolsas de plástico. Ha viajado por muchos países y cada vez que viaja a otro país se le agrega otra sección. Es algo organizado, claro, no es que nada más uno llega y pone esto, pero es un globo enorme, ahorita les voy a mostrar en grande, aquí nada más estaba expuesto, que ya llevaba para el 2018 20,000 bolsas de plástico de 27 diferentes países y va a diferentes lugares. No tiene un lugar en especial donde va a llegar. Llega, bueno, como todos sus proyectos, con el viento. Claro, lo van monitoreando, tiene sensores, pero está hecho de bolsas de plásticos de diferentes países y aquí lo vemos volando y aquí lo están agarrando. Vean cómo lo agarran y va a hacer una colaboración mundial entre muchos países. Aquí les muestro una película de lo mismo. Y aquí lo vemos, el proyecto, la invitación, cómo hacerlo, las instrucciones, las tijeras, cómo poner la bolsa de plástico, cómo unirlo, etcétera, para que sea parte de este gran proyecto que es universal, invitando a todo el mundo. Esta es una de las últimas instalaciones grandes que ha tenido. Probablemente tiene alguna otra este año, no estoy segura, pero esta fue en Barcelona. Y son las ciudades estas de nubes. Pero vean lo grande que son sus instalaciones, para que nosotros también experimentemos lo que es por dentro esas instalaciones. Entonces uno podía entrar, aquí lo vemos, y te daban una ropa especial para poder entrar. Podía uno usar sus tenis, pero aquí te daban una ropa especial. Vas
yendo a los diferentes espacios, te puedes quedar sentada en algún lugar, claro, en algún momento te sacan, pero hay cojines, puedes leer un ratito ahí, sentarte, caminar por otros lados y lo vas experimentando. Aquí vemos pues una fotografía de cómo sería lo ideal, ¿no? Estos espacios. Podríamos pensar que esto es una casa y que cada quien está en su espacio. Pues unos están platicando, los otros están en el teléfono, en el libro, etcétera, pero son estas construcciones de ciudades. Aquí les muestro nada más algunas fotografías más de estos espacios que son realmente muy interesantes y es una propuesta, por supuesto, para el futuro, para que pues pensemos un poco lo que es el mundo y en qué podemos ayudar a él.